Puede sentarse, por favor. Yo quisiera que en esta noche habláramos acerca de este texto. Decir en principio que si hay alguien que se considere verdaderamente sabio, es alguien que conoce a Dios. Ese es un deber que todo hombre tiene, porque Dios se ha revelado a través de su creación y también a través de su palabra, pero sobre todas las cosas se ha revelado a través de Jesucristo. Nosotros podemos leer en Juan capítulo 17 el verso 3, que él mismo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ya previamente hemos hablado de cuánto podemos conocer a Dios, cuán profundo podemos llegar al conocimiento de su naturaleza, de lo que Él es. Y hemos entendido a través de la palabra de Dios que lo que podemos conocer de Dios es lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Y podemos conocer su manera de obrar, podemos conocer sus planes, sus propósitos. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dotado de la capacidad para poder conocerle. Pero de alguna manera, así como Él se revela y eso que se revela es lo que podemos conocer, debemos entender también que es imposible que nosotros podamos conocer a Dios plenamente en lo absoluto, en lo que Él es, pues consideramos que Dios es infinito, que Dios no tiene ni principio y tampoco fin. Así que por más profundo que nosotros nos sumerjamos en el conocimiento de Dios, siempre quedará debajo de nuestros pies, podríamos decir que un océano sin límites, y es parte de nuestra sabiduría como creyentes aceptar que no podremos conocer a Dios en toda su extensión, sino en lo que Él nos ha revelado. Pero como decíamos al principio, el hombre sabio es el hombre que conoce a Dios, pero que también tiene la capacidad de conocerse a sí mismo, porque podemos decir que a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, tiene la capacidad de revelarnos nuestra realidad. La palabra de Dios utiliza múltiples formas, se llaman símiles, de mostrarnos a qué se parece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo que logra develarnos cuál es nuestra condición, cómo estamos, pero a través de la misma palabra y de la obra que Dios es capaz de hacer a través de ella, tiene el poder para transformar aquello que la misma palabra nos ha dicho que está mal en nuestras vidas. Así que cuando se trata del conocimiento de Dios, debemos entender eso. Dios sí es conocible, pero a la vez es inescrutable. Amén. Dios sí es conocible, pero Él es inescrutable. Y yo quisiera iniciar en esta noche hablando de ese texto maravilloso en el que Pablo dice en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y antes de considerarlo, quisiera ponerlo en contexto acerca de la carta a los romanos. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma es una especie de carta de presentación que hace el apóstol Pablo, manifestando desde siempre su deseo de ir a Roma personalmente a conocerlos. Pero en el momento en el que él escribe la carta, la iglesia en Roma no lo había conocido personalmente. Él deseaba visitarlos, pero en el momento en el que la escribe no podía hacerlo. Así que a través de este tratado, Pablo intenta exponer, explicar con lujo de detalles el evangelio que él predicaba. Así que a partir del capítulo 1 en el versículo 18 hasta el capítulo 11 en el versículo 32, encontramos todos los temas que son relevantes en relación con el evangelio y que componen el evangelio de Dios.
Y cuando Pablo termina de exponer todo lo que es el evangelio, es cuando llega al capítulo 11, versículo 33 que nosotros leíamos esta noche. Y es decir, cuando Pablo observa todo lo que incluye el evangelio, a él no le queda más que frente a la contemplación de lo grandioso que es el evangelio y de la grandiosa obra que hizo Dios para salvarnos. Él no puede más que expresar: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, que cuando Pablo contempla la manera como Dios resuelve el dilema de la salvación de los hombres pecadores, que todos merecíamos ser condenados, pero a la vez ofrece justicia y misericordia, porque él mismo, según lo que dice Pablo a Timoteo, expresándonos la manifestación de Dios en carne, Dios no es que haya incumplido la justicia que vemos en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando se establece que la paga del pecado es la muerte, sino que en un mismo momento y en un mismo individuo cumple la justicia de Dios a plenitud, pero además de eso nos muestra toda su misericordia al ofrecernos salvación gratuita a todos los hombres. Es decir, que lo que le pasa a Pablo es que cuando él termina de observar lo que Dios ha hecho, no puede hacer más que alabar a Dios por su sabiduría. Una sabiduría que está muy por encima de nuestra capacidad y de nuestra comprensión. Y eso no se evidencia únicamente en el evangelio, que es el asunto particular del que Pablo está hablando cuando dice estas palabras, sino que nosotros podemos observar otros ámbitos de esa sabiduría infinita de nuestro Dios. Así que uno podría decir que sí, que Dios es conocible, pero que Dios es inescrutable, pero que en relación con eso que conocemos de Dios, debemos determinar que la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría de Dios es infinita. Así que Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y es obvio que Pablo está intentando comunicarle a la iglesia en Roma. Hay un hecho particular, de alguna manera hay algunos que dicen que la carta del apóstol Pablo a los romanos es la catedral de las cartas que él escribió, intentando decir que es la culmen, la más bonita, la más profunda. Y hay algunos que de alguna manera sienten que es difícil de interpretar. Pero lo que llama la atención es que la carta del apóstol Pablo a los romanos no fue escrita ni a teólogos ni a estudiosos grandilocuentes de universidades, sino que fue escrita a una iglesia que vivía en las catacumbas. Es decir, fue escrita a una iglesia compuesta por personas comunes y corrientes como nosotros. ¿Eso qué implica, hermano? Eso implica que la inspiración divina, así suene redundante, inspiró a Pablo para escribir algo que debe ser comprensible para todos. Y entonces Pablo intenta comunicar algo que puede ser difícil de expresar en un lenguaje ordinario como el que nosotros utilizamos. Y esa expresión, profundidad de las riquezas, lo que intenta comunicarnos Pablo es que en el lenguaje nuestro no existen palabras para poder expresar lo inconcebible de la sabiduría de nuestro Dios. Entonces él está diciendo profundidad de las riquezas. Él está intentando decir que lo que es Dios en su sabiduría escapa a nuestra comprensión. Nuestra mente, que Dios la ha dotado de capacidades, es una mente finita. Por eso la gente, por ejemplo, hace preguntas como: bueno, ¿y quién creó a Dios? Porque nosotros, como consideramos que todo lo que existe en el mundo tiene un principio y un fin, creemos que Dios hace parte de ese entorno en el que nosotros nos movemos y decimos: bueno, y si Dios es Dios, pues ¿quién lo creó a él? No, es que lo que pasa es que Dios existe por sí mismo. Él no requiere ningún creador. Él existe desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo existirá? Hasta la eternidad. Somos nosotros los que tenemos un principio.
Así que la sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites. Se trata de una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. Nuestro Dios lo sabe todo. Él sabe lo que ha sido, lo que es y lo que será, y aún lo que hubiese podido pasar en otras circunstancias. Así que usted observa textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde por ejemplo usted observa Primera de Samuel en el capítulo 23:12, donde David consulta a Dios acerca de si los vecinos de una ciudad que se llamaba Keila, donde se habían escondido con los suyos, los entregarían en manos de Saúl si permanecen en esa ciudad. Y Dios le responde que sí serían entregados. Es decir, Dios conoce lo que va a pasar. Dios sabe lo que va a pasar. Y en Mateo capítulo 11 del 20 al 24, el Señor declara algo impresionante. Dice que si Él hubiese hecho en Sodoma, en Tiro y en Sidón los milagros que hizo en una ciudad que se llama Corazín, Betsaida y Capernaum, los habitantes de aquellas ciudades paganas se habrían convertido. Es decir, que hace una comparación entre lo que ocurrió en ciudades de la antigüedad y la condenación a la que ya están determinados, pero también en relación con lo que hace ahora y cómo en consecuencia de lo que Dios hizo como testimonio de que Él era Dios, entonces estas ciudades serán castigadas. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque es importante saber que la sabiduría de Dios es infinita. Pues es importante porque nuestro Dios conoce todas las posibilidades. Pero más allá de conocerlas, Él sabe qué hacer con cada una de las circunstancias. Una persona puede poseer mucho conocimiento, pero no tener sabiduría. Y el conocimiento es como el conjunto de elementos desde las distintas ciencias que usted puede adquirir y guardar como si su cerebro fuese una estantería en la que usted guarda y guarda datos, pero si frente a la realidad esos datos no le sirven para tomar decisiones, usted tiene conocimiento pero no tiene sabiduría. Usted puede tener la cabeza llena de teoría y no poder enfrentar los problemas cotidianos de la vida. Pero quiero decirle que nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, además de ser el poseedor de todo el conocimiento que haya existido, que exista y que existirá, Él además tiene la mejor sabiduría que nosotros podamos esperar. Así que Él ha establecido para nosotros, sus hijos, un plan perfecto. Hermano, no se trata de que nosotros estemos frente a una realidad en la que somos unas marionetas que Dios controla. Pero como le decía en alguna ocasión, cuando nosotros accedemos a hacernos siervos de Dios, nosotros lo que nos hacemos es esclavos de Cristo y nuestra voluntad la sometemos a la voluntad de Dios. Y si nuestra voluntad está sometida a la voluntad de un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo y que es infinitamente sabio, pues lo que está asegurado para usted es el éxito. Lo que Pablo le dice a la iglesia en Roma, en Romanos 8, tiene que ver con todo esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que aunque el principio no parezca el mejor, que aunque el intermedio de nuestro camino no parezca el mejor, si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios. Así que el problema no es de Dios. El problema ha sido, es y seguirá siendo de usted, si desea o no estar en las manos de un Dios que lo conoce todo, lo sabe todo y que en su voluntad ha decidido que nosotros podamos vivir para agradarle a Él. Yo le quiero invitar a estar en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado y pedirle que nos lleve con bien hasta nuestro hogar. Maravilloso Dios, eterno Salvador, buen Jesús, te doy gracias, bendito Dios, por tu amor, tu bondad y tu misericordia.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar acá, por tu amor y tu bondad, porque tú siempre estás de nuestro lado. Gracias, Señor, por tu palabra, que espero haya cabida en nuestra vida y haga, Señor, la obra para la cual tú la has enviado. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, guárdanos, cuida nuestro